Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar leyendo una parte de la epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículos 2 al 4, que dicen de esta manera: Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Estamos con este texto iniciando el capítulo 2 de Hebreos, que continúa hablando sobre aspectos de la vida en el reino de los cielos, la cual está en la tierra por medio del Evangelio. Recordemos que cuando el Señor Jesús vino, Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando una persona se arrepiente y cree al Evangelio, esa persona entra en el reino de los cielos por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en el Evangelio. En realidad, toda la tierra, todo lo que sucede en la tierra está sujeto al reino de los cielos, pero solo los creyentes entran en él. Por ejemplo, las ciudades de Sodoma y Gomorra pudieran hoy testificar que el reino de los cielos gobierna sobre la tierra. Ellos vieron cómo Dios envió sus ángeles para atestiguar lo que ahí se hacía y para ejecutar juicios. Pero las personas de Sodoma y Gomorra no pertenecían al reino de los cielos, no entraron en él, sino que estaban fuera de este ámbito espiritual de gracia, de perdón. Ellos estaban en el mundo. Lot, por otro lado, fue puesto a salvo por los mismos ángeles que juzgaron esas ciudades. El reino de los cielos opera como testigo y como ejecutor de juicios para los incrédulos, pero al mismo tiempo opera para la salvación de los que se arrepienten y creen al Evangelio. Los cristianos no somos del mundo, pues hemos entrado al reino de los cielos por medio de la fe de Cristo. Los ángeles no operan como testigos contra nosotros, ni como ejecutores de juicios contra nosotros, sino como ayudadores en la obra de la salvación y la santificación. Entonces es especial saber cómo la actividad angelical trabaja a favor de los que han de ser herederos de la salvación. Nuestra participación en el reino de los cielos entonces es en salvación y no es en juicio. Veamos cómo el último versículo del capítulo 1 resalta esta actividad angelical para la salvación de los creyentes. Dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que la principal actividad del reino de los cielos en la tierra es la salvación de las personas. El trabajo de la Trinidad, el trabajo angelical, así como de los hombres que han sido salvos, está todo centrado en la salvación y en el cuidado de ésta. Por esto, el escritor a los Hebreos es muy claro: si una persona no tiene cuidado de la salvación, iniciando por su propia salvación, es difícil pensar que ha entrado verdaderamente en el reino de los cielos. Pero si una persona tiene cuidado de su salvación, es fácil pensar que esa persona ha entrado por la fe al reino del Señor Jesucristo. Veamos cómo lo dice en el capítulo 2, versículos 2 y 3 de Hebreos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Aquí vamos a subrayar esta frase: si descuidamos una salvación tan grande.
Este texto confirma la actividad angelical en el trabajo de la salvación, esa actividad a favor de la salvación es propia del reino. Y ahí está la actividad angelical. Entonces, el escritor a los hebreos resalta tres cosas importantes. Primeramente, este escritor no condena con nombre y apellido a nadie de una iglesia o de una congregación. En segundo lugar, establece una clara señal de los que serán juzgados, en lugar de ser salvos. Esa característica es el descuido de la salvación. En tercer lugar, el escritor señala que el cuidado de la salvación se efectúa por medio del cuidado de las Escrituras. Esto es lo que encontramos en los versículos 3 y 4 de Hebreos 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Significa estaremos bajo el juicio, no bajo la salvación. ¿En qué casos? En el caso que nosotros descuidemos una salvación tan grande que nos ha sido ofrecida por medio del Evangelio. Sigue diciendo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, y aquí estamos viendo la relación del cuidado de la salvación con el cuidado del mensaje que nos ha sido anunciado. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que la principal actividad o trabajo del reino de los cielos es la salvación de las personas. Los creyentes que han entrado al reino de los cielos se ocupan en su salvación y en la salvación de otros, mientras que los que no han entrado al reino de los cielos muestran descuido a todo aquello que es de la salvación. ¿Y cómo es que la iglesia se ocupa en la salvación junto con Dios y los ángeles? Vuelvo a repetir esta pregunta. ¿Cómo es que la iglesia se ocupa en la salvación junto con Dios y los ángeles? Bueno, los textos que leímos explican que esto se efectúa por medio de las Escrituras. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, es decir, por medio de los apóstoles. Entonces, Dios ha enviado su palabra a nosotros, ha enviado su palabra por medio de ángeles, profetas, y nos ha hablado por el Hijo. Recordemos al profeta Daniel cómo recibió el mensaje por medio de un ángel. Hay otras experiencias en que se encontraron los hombres con el ángel de Jehová, que es una aparición, es una expresión para hablar del Hijo de Dios. ¿Cómo fue el caso de los padres de Sansón, el caso de Jefté? Esta palabra que hoy tenemos en las Escrituras viene del cielo, viene de Dios, es lo que enfatiza el escritor a los hebreos. Dios ha enviado su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, esa palabra que leemos ha sido enviada por Dios para nosotros a través de sus mensajeros. En la palabra de Dios está nuestra salvación, pero también está ahí el juicio si no creemos y no atendemos lo que ella dice. Nuestra inclusión al reino de los cielos está en el Evangelio, pero el mismo Evangelio anuncia nuestra exclusión del reino si no nos arrepentimos y creemos al Evangelio. El escritor a los hebreos nos deja claro que el descuido de los temas de la salvación se realiza cuando nosotros descuidamos la palabra de Dios. Contrariamente, el cuidado de la salvación se realiza mediante el cuidado que tenemos del mensaje de las Escrituras. Los que han entrado al reino de los cielos se ocupan en las Escrituras, en conocerlas, entenderlas, aplicarlas a su vida y compartirlas con otros.
Los que aún están en el mundo no se ocupan en su salvación, no se ocupan en las Escrituras, no hacen más por entenderlas, ni aplicarlas, ni enseñarlas en su correcto sentido. Hay grupos que han privilegiado los sentimientos, el crecimiento numérico, los milagros, pero han descuidado la enseñanza bíblica, su aplicación y su predicación. Hablan más de otras cosas o de ellos mismos que de la enseñanza bíblica real. Esto refleja un descuido de la salvación. La enseñanza bíblica no tiene nada que ver con popularidad, con sentimentalismos, con crecimiento numérico o incluso con milagros. Más bien, la enseñanza bíblica tiene que ver con precisamente eso, la enseñanza del mensaje bíblico, la comprensión del sentido de cada texto y pasaje de la Biblia. El ocuparse en ello es ocuparse en la salvación. Y ese es el signo distintivo de haber entrado en el reino de los cielos para salvación. El apóstol Pablo escribe sobre esto mismo en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 16. Dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Significa con toda reverencia, con entendimiento de lo importante que es ocuparnos en nuestra salvación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sigue diciendo el apóstol Pablo: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Y ahí vemos cómo está diciendo el apóstol Pablo que debemos cuidar nuestra salvación, asidos de la palabra de vida, unidos a ella, para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Una persona del mundo se enfoca mucho en su trabajo secular. Los incrédulos buscan todas estas cosas, dijo el Señor. Pero una persona del reino de los cielos no solo trabaja materialmente, sino que se ocupa principalmente en su salvación y en la salvación de los demás. Los que son del reino de los cielos están en sincronía con la operación celestial para la salvación de ellos mismos, pero también de los demás. Los que son del reino de los cielos hacen lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto está en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. La más eficaz acción para que otros a nuestro alrededor sean verdaderamente salvos es esta: que tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, es decir, de la enseñanza bíblica. Porque haciendo eso, no solo nos salvaremos a nosotros mismos, es que esa es la señal de nuestra salvación, sino también los demás creerán en la misma doctrina correcta del Evangelio a través de nosotros. El cuidado de la salvación debe ser la prioridad de nuestra vida, la prioridad de todas nuestras actividades, la prioridad en los objetivos de toda persona en la tierra. Primeramente, debe ver por su propia salvación, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo al Evangelio de la gracia de Dios. Y después debe seguir nutriendo esa vida de salvación, santificándose. Y debe ver por la salvación y la santificación de los demás.
Cuando una persona hace eso, está en sincronía con la actividad celestial, con la actividad del reino de Dios. No debemos descuidar los asuntos de la salvación. Ninguna actividad en la tierra será más recompensada que esta. Algunos ofrendan para que el evangelio del reino siga predicándose. Otros salen a predicar. Otros sirven en la organización de las reuniones. Otros enseñan el evangelio. Otros interceden. Otros invitan a personas para que escuchen el mensaje. Toda esta actividad es especial para que la labor de la salvación siga adelante. Sobre todo, debemos cuidarnos nuestro propio corazón para que siempre andemos en la voluntad de Dios conforme a las Escrituras. Esta es la señal de nuestra salvación, que es genuina y que es la salvación que Dios también traerá a los que nos rodean a través nuestro. Que Dios nos conceda, hermanos, ocuparnos en nuestra salvación. Esa es la bendición que tenemos los creyentes que por la gracia y por la fe hemos entrado al reino de los cielos. Que Dios les bendiga. Hay un rey que todo lo gobierna, hay un rey cuyo poder es infinito, hay un rey. Hay un rey que todo lo sustenta, hay un rey cuyo nombre sobre todo es, hay un rey. Es Jesús. Jesús quien todo lo gobierna, es Jesús cuya gloria es infinita.